Buenas tardes a todos. Yo soy Jorge, vicepresidente de esta Junta Directiva, en el cual tengo el honor de tener este evento tan importante que en su momento lo va a presentar el presidente. En primera parte queríamos pedir si tuvimos algún error, algún problema, porque es la primera vez que hacemos un evento de estos y la verdad que estamos contentos, muy contentos. Y tenemos el gran honor de que hoy esté con nosotros el reciente nombrado alcalde, aunque quedan unos días para que le den el bastón de mando. Hoy vamos a tener el honor de dar aquí unos trofeos de muchos años siendo socios en esta sociedad, que ahora mismo pasará a comentar el presidente. Y nada, esperar que todo esto nos haga un poco reflexionar que esta sociedad es algo más que un edificio. Yo creo que es más interesante que un pueblo como San Miguel todos los años, por lo menos una vez al mes o 2 veces al mes, tengamos así unos eventos de estos. En estos días se estaban celebrando aquí una serie de cursos muy importantes donde hay gente aquí que viene a los cursos. Se está haciendo un curso de conservas del campo y creo que durante el año se harán muchas más cosas para todos los socios, y los que no son socios pues que tengan ese punto de hacerse socio, porque seguramente que quitarán muchas cosas de esta sociedad. Sin más preámbulos, vamos a dar la palabra al alcalde y luego hablará el presidente de la sociedad. Bueno, funciona. Ante todo, buenas tardes. Sobre todo, gracias por el aplauso, por el recibimiento a la chegada. No contaba con tanto. Simplemente que agradecer a Directiva que me haya invitado a comparecer y a compartir con vos este acto de homenaje a dos personas importantes para esta sociedad, porque son, como dice el presidente, los socios más antiguos, fundadores de la sociedad. Se trata de Casimiro y Luis Casimiro. Casimiro, un defensor da sociedade toda a súa vida, e Luis, que por motivos de salud parece que non pudo comparecer, non pudo acompañarnos, pero non por eso vamos a menos valoralo ni siquiera olvidarnos dele. Foi un home que sempre loitou, por exemplo, homenaxe que fixaron no Rivera, por as sociedades, por deporte, por todo que leva a cultura no Concello, e sobre todo na parroquia de San Miguel. Por tanto, para ambos os dous, desde logo, o noso Concello, o noso agradecemento profundo, porque o merecen tanto un como outro. Non os outros que están aquí non o merecen menos, pero posiblemente neste momento lle toca a eles o recoñecemento e o agradecemento da súa labor. Por tanto, gracias Luis, gracias a Casimiro por o que faen en prol da cultura por a parroquia de San Miguel. Decía o secretario que non nos esquezamos de que as sociedades son precisamente as células vivas da cultura e do deporte nas parroquias. O Concello é máis amplio, ten outras actividades, outros ámbitos, outras asociacións, outras culturas das parroquias, pero en cada parroquia é fundamental que estas asociacións culturais e deportivas tiren para adiante. Por eso, desde o Concello se trata sempre de axudar na medida do posible. Todos sabemos que temos limitacións, pero na medida do posible tratamos sempre de apoiar as actividades
que se organizan e se levan a cabo en todo tipo de asociacións, tanto deportivas como culturales. E é fundamental que xente como a directiva actual, xente como Luís e como Casimiro, e xente como todos vos, que se vos tampouco había acto, evidentemente, de pouco serviría que o Concello ou que a Sociedade Recreativa e Cultural de San Miguel organizase un acto de reconocemento a algúns socios por a súa labor ao longo da súa vida, se non asistiran todos ustedes. Seríamos 3 ou 4 aquí facendo un acto personal. Por tanto, agradecerles a todos, de verdade, a súa participación, a súa colaboración e, sobre todo, o seu apoio á Sociedade Cultural e Recreativa de San Miguel. Espero que isto sexa para a directiva un inicio de unha andaina próspera e que leve consigo o desenrolo, como dicíamos antes, de unha serie de numerosas actividades deportivas e culturales que redunden en beneficio de todos nós, xa non de nós, senón dos nosos fillos e incluso dos nosos netos. Cando Luís me plantexou que iban a facer este acto de reconhecemento a Luís e Casimiro, brindeille o noso modesto apoio. E ele me decía que teñen un libro de actas del ano 37 que para... que pronto cumplirá un siglo. E é un libro de actas que, evidentemente, del ano 20 e tantos ou 30 e tantos, se recolle as actas desta sociedade cultural, é importantísimo. E ele estaba preocupado por conservarlo. E entón, me plantexou o asistir a este acto homenaxe e, de paso, recibir en nombre do Concello ese libro de actas para que forme parte do noso patrimonio cultural, do noso archivo municipal. E entonces, por eso, eu lle pidei, non hai problema, asistemos ao acto, participamos, e eu trouxe un pequeno documento para que quede nos archivos daqui da sociedade constancia de que ese libro de actas pasa a formar parte do patrimonio do Concello, do archivo municipal do Concello de Rosal, posto que eles mostraban a súa inquedanza, a súa inquietud, a súa preocupación, porque ese libro que contén, espero, seguramente unhas actas importantísimas para a historia, pois un día poderá, o cambio de directivas, de locales, en fin, con obras, poderá desaparecer. E iso é algo que hai que agradecerlle profundamente a Luís e a súa directiva para que conservemos esa historia do Rosal, sobre todo desta sociedade recreativa ao longo dos anos. Por miña parte, de verdade, gracias. Non poden asistir máis tempo porque tuve un outro acto, que había unha competición de regatas no Calvario, no Araúxo, recrutamento do presidente tamén, a entrega de premios, comín algo e vin a acompañar a ustedes. Disculpar por non estar máis tempo, de verdade, a veces un quer, pero non pode, porque compromisos o impiden, pero teñen a seguridade de que con nos Concello, concretamente, contarán sempre con noso apoio en todo tipo de actos que se organicen. Luís, o sabe, están colaborando o mínimo posible e espero que no futuro esta sociedade tire para adiante como leva tirando casi 5 anos. E iso é, como digo, fundamental de cara. Gracias a todos ustedes. E o documento que se elaborou para que quede constancia da entrega do libro de actas de hoxe dice: acto de entrega do libro de actas da Sociedade Recreativa e Cultural de San Miguel de Tabagón. No Salón de Actos da Sociedade Recreativa e Cultural de San Miguel de Tabagón, sendo as 16 horas do día 29 de maio de 2011, e asistindo don Luís Álvarez Alonso e don Víctor Capón en representación da mencionada asociación e don Jesús María Fernández Portela en representación do Concello de Rosal, comprácese en la entrega do libro de actas da asociación dende 1927. 27, corrígelo despois. A Jesús María Fernández Portela no coaxeto de que pase a formar parte dos arquivos municipais dado o seu interese sociocultural. Pola Sociedade Recreativa firmarán eles e polo Concello firmarán. Isto é para que quede aquí constancia de que este libro que foi entregado no día de hoxe para os archivos municipais, e aí, a partir de mañá, pues, formará parte dos mesmos no Concello de Rosal. De verdade, moitas gracias a todos, a directiva, a todos ustedes, felicitacións especiales a Luís e a Casimiro, e adiante. Moi boas tardes.
A continuación, el secretario va a hacer entrega del libro de actas al señor alcalde. Bueno, eu son Víctor, o secretario desta sociedade, e falar un pouco do que pode significar este libro de actas. A verdade que é curioso porque cando empecé a principios de ano mirei o libro de actas, chamoume moita atención. Un libro de actas de 1927 que ainda está vixente o día de hoxe, posto que a última acta foi en xaneiro deste ano. E é curioso, he ollado un pouco dun libro totalmente manuscrito a man, donde hai unhas letras que son impresionantes. Desde logo reconocí, chamou a atención as actas que escribiu aquí Casimiro, aquí presente, con unha letra impresionante, e le xa nos gustaría nos ter unha letra como ten a verdad. E logo hai, a verdad que ten un montón de anécdotas, un montón de cousas. Por exemplo, unha cousa que ainda leí o viernes pasado, este viernes, que era curioso porque no ano 1936 esta sociedade donara 150 euros a unha suscripción aberta polo Axuntamento do Rosal para o glorioso Ejército Español. O sea que isto, a verdad que ten historia, moita historia, e impresionante. Creemos que o mellor sitio onde pode estar guardado, porque aquí as instalaciones son as que son, e o Axuntamento ten moito máis recursos e posibilidades de guardarlo, por iso decidimos deixarlo en depósito no Concello. E logo unha anécdota máis que é curiosa, pero a vida é así. Resulta que meu avó está inscrito na primeira folla. Meu avó, Julio Carrera Eras, foi o fundador desta sociedade. E a curiosidade é que seu neto, que son eu, Víctor Camón Carrera, estou inscrito na última folla deste libro. Xa os podeis imaginar a historia que pode ter este libro. Pois nada máis, xa lle faemos entrega ao señor alcalde de Vitorino. Y ahora a continuación el señor alcalde dijo que íbamos a hacer entrega de unos agasallos a los socios. No son los más viejos, pero son los que más años han estado en la directiva. 31 años Casimiro y 30 años Luis Ferreira Padín. Eso es lo que nosotros vamos a imaginar. Hay socios más viejos, que no los olvidamos. El próximo van a ser los dos socios más viejos que tiene esta sociedad. Habrá otro tercero que van a ser los dos que más años están después de Casimiro. Y el próximo serán los dos siguientes. Vamos a compaginar la vejez con los años en la directiva de la sociedad. Porque 30 años, yo eso no me lo imagino. 30 años aquí, esto te da alegrías y sinsabores. Más sinsabores que alegrías. Por eso pido el aplauso para esos dos socios. Y ahora el señor alcalde va a hacer agasallo a la sobrina de Luis Ferreira, porque el pobre por motivos de salud no pudo estar aquí. Y va a hacer la entrega de un agasallo del Concello. 1927. Sí, en 1927. De la Constituyente dice a las 15 horas del día 9 de enero de 1927. Y era presidente Manuel Álvarez Sousa, vicepresidente Juan Coballo Rodríguez,
secretario José Rodríguez Martínez, tesorero Alonso Martínez, contador Valentín de Recoso, vocales Julio Cangalleiras, Juan Cardoso Padín y Ramón Pérez Troja. De la primera directiva Y ahora, como hemos dicho, va a hacer entrega al señor alcalde de una casa de un concello para el socio. Y lo mismo para Casimiro. Las bodegas, como siempre, Terras Gaudas, hay otras también que colaboran, muchos agasallos. Pero en este me llamó ella, tuvo tiempo, me dio regalos, me dio vino para que lo probaras y también quise hacerme un pequeño agasallo a estos dos socios. Y os voy a entregar Esperanza en nombre de Terras Gaudas estos dos bloques, uno para Luis Ferreira Marín, que recibe su sobrina, esta sociedad, para no ser menos, el orgulloso presidente entrega ya Casimiro con los reconocimientos por 32 años. se haya sentido